tardes, amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de estudio. Este día jueves 19 de marzo les habla Giovanni Rifo y estamos en una versión más de lo que es nuestro programa semanal, donde te llevaremos toda la previa de la fecha 5 del torneo Caichún, donde Deportes Puerto Montt en poquito más de 24 horas, 24 horas y 30 minutos, para ser más preciso, va a estar pisando el césped de la Catedral de Santa Laura para enfrentar al equipo recién descendido desde la División de Honor, que no ha encontrado aún su brújula en el fútbol en el torneo de ascenso. También te contaremos todo lo que va a pasar con la Copa de la Liga, nuevo campeonato. Ya tuvimos la previa de la Champions y la Europa League durante la semana. Mañana debuta la Copa de la Liga nomás en el fútbol nacional, con harta acción. En la previa de una doble fecha FIFA también, donde la selección chilena va a visitar el otro lado del mundo, se va a enfrentar en ese clásico del fútbol mundial ante Cabo Verde, entre otras cositas que te vamos a estar contando. ¿Quién me acompaña el día de hoy? Ya lo ves en pantalla si nos sigues por redes sociales. Si estás en nuestra señal online o en la 107.9 Radio Cuarta Colina, última en el dial, primera sintonía, te cuento, el día de hoy me acompañarán Jonathan Uribe y Juan Carlos Velázquez. Bienvenido, Jonathan, bienvenido a este programa estudio de día jueves. Hola, ¿qué tal, Giovanni, Juan Carlos y bueno, a toda la gente que nos está escuchando? Y como tú bien mencionabas, vamos a estar haciendo la previa de lo que va a ser un partido que siempre deja algo. El Puerto Montt Unión Española, sobre todo en Santa Laura, siempre deja algo, y vamos a ver si, como hacían los anuncios en las redes sociales de Puerto Montt, va a ser la venganza de Puerto Montt visitando la Unión. Y vamos a estar haciendo también todo el desglose de lo que va a ser este nuevo campeonato que inicia en el fútbol chileno. Así es, mucha acción se vendrá este fin de semana. Hoy día tuvimos partidos de Europa League, de Champions. Juan Carlos, harto fútbol esta semana laboral, esta semana de marzo. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jonathan, Giovanni, por supuesto a la gente que se está conectando a este programa, esta previa que estamos haciendo acá. También contarles que a minutos ahí de empezar ya el sorteo de lo que va a ser Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2026. Ahí vamos a saber la suerte tanto de la Universidad Católica de Coquimbo en Copa Libertadores y de O'Higgins, Audax Italiano y Palestino en Copa Sudamericana. Ahí está entonces todo lo que va a estar pasando el día de hoy en este nuevo programa estudio de ADG, el portal del hincha, y Radio Cuarta Colina 107.9. Antes de eso, Juan Carlos, vamos a saludar a quienes nos acompañan esta temporada, por los auspicios que tenemos, por esa gente que está confiando en el proyecto de ADG y también de Radio Cuarta Colina Deportes. Por supuesto, agradecemos a nuestros amigos de Cabañas Balneario Peyuco. En nuestra ciudad vive una experiencia inolvidable, descubre las cabañas y disfruta de un entorno natural. En una ubicación privilegiada, cabañas con estacionamiento, full equipadas, admisión para mascotas pequeñas y monitoreadas para tu seguridad. Nos puedes contactar al más 569-916-25641 y al más 569-4245-4933. También agradecemos a nuestros amigos de Barrabás, el bar rockero por excelencia de nuestra ciudad, ubicado en O'Higgins 233, ex Centro Español, pleno centro de Puerto Montt. Promociones de lunes a viernes en coctelería y cocina, almuerzos también entre las 12 y las 15 horas, música en vivo todos los fines de semana. Este sábado, muchachos, desde Santiago, tributo a Led Zeppelin, así que para que vayan agendando, busquen a nuestros amigos de Barrabás en Facebook y también en Instagram, para lo que se viene este sábado 21. Y nuestros amigos de Piensarte, que no te pille marzo, llega a miles de personas digitalizando tu pyme. Contáctanos al más 569-5120-6609 y también en nuestras redes sociales, Piensarte Chile en Facebook y en Instagram. Amigo Giovanni, y además de esto, por supuesto, agradecer a nuestros amigos. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ser parte de Cuarta Colina Deportes y ADG, el portal del hincha? Sí, nos puede seguir. Ahí me desmuteé, amigo. Ahí, ahora sí. No, que no me escucho en el retorno. ¿Me escucha usted? Ahí sí, ahí sí. No, te invitamos a ser parte de esta alianza de Cuarta Colina también con ADG, el portal del hincha. Escríbenos por internos, nos hace llegar tu marca, nosotros te hacemos una propuesta para que te sumes en estos espacios radiales, también por redes sociales. Te llevamos todos los partidos de Deportes Puerto Montt, 2 programas de estudio a la semana, entre otras cositas que
te ofrecemos para que te sumes a estos espacios de cercanía con nuestras comunidades digitales y también, por cierto, nuestra comunidad de auditores en la señal online y también en la radio la 107.9. El día de hoy, como decíamos muy bien, vamos a tener información del fútbol chileno, todo lo que pasó, pero nos vamos a meter en la previa nomás, Jonathan, de lo que es Puerto Montt con Unión Española. Juan Carlos, dígame. Antes de comenzar, muchachos, le tengo un datito, por supuesto, para nuestros amigos futboleros y también para quienes nos estén escuchando, hinchas de Colo-Colo, bueno, y también, por supuesto, del fútbol en general, porque un día de 19 de marzo, pero del año 1943, nacía en Santiago Francisco Chamaco Valdés, considerado uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno y también uno de los más grandes ídolos de Colo-Colo. Es el segundo máximo goleador histórico de la Liga Chilena con 215 tantos y el segundo goleador chileno en Copa Libertadores con 20 goles en 44 partidos. Por la selección jugó 50 encuentros, anotó 9 goles y participó junto a Chile en el Mundial de Inglaterra 66 y Alemania 74, donde además fue capitán. Ganó 4 títulos en su carrera, 2 campeonatos con Colo-Colo, una Copa Chile y un campeonato de segunda división con San Marcos de Arica. Y por supuesto fallece a los 66 años el 10 de agosto del año 2009. Así que hoy día el recuerdo, amigo Giovanni, para un grande del fútbol, Francisco Chamaco Valdés. Ahí está, entonces, vaya el recuerdo para el segundo. ¿Cuánto le costó a Esteban Paredes poder alcanzar a Chamaco, Jonathan? Así como lo sufrió hasta que logró alcanzarlo, un récord que llevaba décadas en el fútbol chileno. Nos vamos a meter entonces en la previa de este Unión Española con Deportes Puerto Montt. Vamos a partir recordándote que el día de mañana, a eso de las 20 horas, ya estaremos en vivo y en directo por la 107.9 FM Radio Cuarta Colina y también por las redes sociales de ADG, el portal del hincha, para llevarte toda la emoción y toda la acción que se va a producir ahí en el Santa Laura, que tiene tiene un naming de una universidad. Una historia vieja esa, la del naming del estadio de la Catedral del Fútbol Chileno. ¿Cómo llegan este Deportes Puerto Montt? Llega Deportes Puerto Montt en el primer lugar de la tabla, 12 de 12 puntos, 4 partidos ganados en 4 jugados, 9 goles convertidos y solo 2 recibidos. Por su parte, Unión Española no ha encontrado el ritmo todavía en el arranque de este temporada 2026, se encuentra 13º en la tabla, solo con 3 unidades en 4 partidos disputados, 1 partido ganado y 3 derrotas, solo 5 goles han convertido y han recibido 6. Recordar que la Unión Española ganó solamente en el arranque del campeonato por un 2-0 ante San Luis, de ahí cayó con Deportes Recoleta en un partido bastante polémico, después cayó ante Magallanes en la fecha 3, y en la fecha 4, en su visita a Antofagasta, también cayó por 2 goles a 1. Ya ha tenido 2 directores técnicos en estas primeras 5 fechas. Recordar que Gonzalo Villagra fue cesado al término de la tercera fecha después de caer con Magallanes, y que en la fecha 4 tomó el equipo el Fierro Caliente Ronald Fuente en su tercer ciclo al mando de la gente de el barrio ahí de Independencia. Jonathan, ¿cómo previsualizamos este partido entre Puerto Montt y Unión Española? Entremos primero con la generalidad y de ahí nos vamos metiendo poquito a poco. Bueno, en cuanto a las generalidades, siempre hay que decir que los partidos que Puerto Montt va a hacer a Santa Laura terminan dejando siempre algo. Ni hablar de lo que fue esa liguilla de ascenso del 2008 con Jaime Vera, paréntesis, que tiene nuevo equipo, Rangers de Talca. Sí, lo mencionamos el martes. De hecho, el martes, un rato antes de que comenzara el programa, fue oficializado en las redes de... Y ¿por qué me detengo aquí un momento? Porque si hoy en día Puerto Montt está puntero y todos estamos felices por la campaña que está haciendo, gran mérito de Emiliano Astorga y los jugadores, pero también hay un gran mérito por todo lo que pasó y todo lo que logró Jaime Vera, un señor del fútbol, y ojalá que le vaya bien, salvo cuando juegue con Puerto Montt y cuando juegue con Cobreloa. Y bueno,
Puerto Montt me parece que llega en un mucho mejor momento, futbolísticamente, anímicamente, dirigencialmente llega mejor que Unión Española. Unión Española, antes de que comience el campeonato, ya comenzó con problemas. O sea, lo que pasó con Emiliano Vecchio es una falta de respeto. Lo de Vecchio es una falta de respeto total para la Unión Española, para el hincha de Unión Española y en general para el fútbol. Lo que hizo Emiliano Vecchio no tiene premio. Cuando firmó el contrato lo hizo casi en una playa, casi encima de su pareja, una ordinariedad, y bueno, terminó como empezó. Después se terminó ofreciendo a otro equipo en Argentina, a San Lorenzo. Y bueno, Puerto Montt, que me parece que el partido que juega con Santa Cruz fue quizá el más bajo que le hemos visto por el momento. No fue un gran partido. Puerto Montt que le convierte el primer gol y luego en el segundo tiempo lo invita a salir y lo agarra a contra, que es lo que generalmente logra hacer Emiliano Astorga. No estoy diciendo que sea defensivo. Y yo creo que eso va a ser lo que vamos a ver un poco en el partido contra Unión Española. Veremos quiénes van a ser los intérpretes. Me parece que Puerto Montt, si hay algo que ha hecho que quizás este partido contra Santa Cruz que se jugó el día domingo no se haya visto tan bien, me parece que es por el tema de que no tienen los titulares o quienes Emiliano Astorga en su momento pensó que iban a ser los titulares en materia ofensiva. A mí me parece que ahí está el punto débil de Puerto Montt en este momento. Lo de Cristóbal Nani no lo vamos a matar al chico, tiene 17, 18 años. Así es. Pero no fue un buen partido. Lo de Sebastián Pérez no fue un buen partido nuevamente. Y eso mismo te iba a decir, nuevamente, ha sido repetitivo. Las últimas dos actuaciones del Seba Pérez no han sido buenas. No, terminó yendo, en este partido terminó yendo más al choque que otra cosa. Y bueno, y después cuando ingresa Kevin González y Clervaux, me parece que le terminan dando otro aire a Puerto Montt. Le dan oxígeno al equipo en el segundo tiempo, y también Kevin González le da, o sea, de hecho lo comentaba el profe el día martes, cuando escuchamos la conferencia de prensa post partido el día martes, lo que él dejó en la declaración, él hablaba sobre Kevin González, muchas virtudes, tenía mucho arrojo, mucha prestancia. De hecho el chico encara, y eso es muy valorable la edad que tiene. Hizo muy buen tándem con Byron Nieto, así como lo vimos en Antofagasta. Y también destacaba el profe respecto a lo que decía Jonathan, que esto también se debía, como bien dices tú, de acuerdo con lo que contaba el equipo en el momento para poder armar la oncena estelar. O sea, tiene fuera a Salvador Negrete, tiene fuera a Reiner Castro, a Danilo Díaz, a Juan Jaime y al Tiburón. Y probablemente de los 5 para este partido contra Unión mañana estén Negrete, Castro y Danilo Díaz. Pero no creo que el profesor los vaya a poner de titular de un partido ya cuando estén recuperados. Y otra cosa, en particular me quiero detener un poco con lo de Kevin González. El chico juega no por sumar minutos sub-21, porque en este partido, porque los minutos sub-21 ya estaban sumados. Podía haberlo sacado y haber puesto un jugador de más experiencia, pero si Astorga lo coloca, es porque está seguro de que el chico le puede entregar algo. O sea, igual porque los minutos ya estaban sumados con Nani y el chico termina jugando y lo termina haciendo bien. Sí, pero solamente suma 45 porque suma 90. Este año no suma doble. Terminó la suma doble de este año, y de hecho los sub-18 ya no suman se terminó esta regla que había hasta el año pasado. Porque era un incentivo perverso para ocupar menos minutos en cancha, y aparte un jugador que cumpla con la regla y computar el doble minuto. Y aparte que los equipos terminaban inscribiendo en sus planillas de los primeros equipos, valga la redundancia, chicos de 17 y 18 años solo para sumar 90 minutos en un partido. Entonces esa regla ya no existe y todos suman de la misma manera, y lo máximo que puede sumar son 120 minutos. Claro, y por contrapartida Puerto Montt rescatando sobre todo lo bueno que ha hecho, esa solidez defensiva y lo que tiene que mejorar respecto a los jugadores que quizá uno tiene considerado que no son los titulares en materia ofensiva. Se va a enfrentar a una Unión Española que viene de mal en peor. La Unión Española ganó el primer partido y comenzaron algunos genios del fútbol a decir que la Unión Española iba a ser la vedette de la primera B. Incluso nosotros antes de que comience el campeonato habíamos dicho que Unión Española no tiene un equipo competitivo. De hecho, el mediocampo de Unión Española, el mediocampo de San Luis de Quillota y el mediocampo de Curicó Unido son los 3 más bajos del campeonato. ¿Y en qué lo resumo eso? No lo resuman tanto, una, por el fútbol que muestran, y segundo, porque cualquiera de los jugadores que componen el mediocampo de esos 3 equipos, a fin de año tú sabes que ningún equipo se los va a pelear. Son jugadores que de hecho,
Ignacio Núñez en Unión Española y Felipe Marri llevan años sin gravitar de... Y nunca han tenido interés de otros equipos también para poder llevárselo. Sí, nunca pasa a fin de año que hay un equipo de primera B interesado, que hayan dos equipos de primera interesados y se lo estén disputando. Y por contrapartida, me llama también me llama mucho la atención lo que pasa en el arco Unión Española. Se llevaron a Julio Fierro, que fue el mejor arquero de la división el año pasado, y no suma minutos. De hecho fue la valla menos batida el año pasado del ascenso con Deportes Copiapó, Julio Fierro. Y hoy en día la defensa de Unión Española es una defensa muy poco experimentada. No tiene experiencia, salvo Bastián Rocco, que es un jugador joven. Bastián Rocco debe tener 22, 23 años, si es que no me equivoco. Más que eso no tiene. Y es el jugador más experimentado que tienen. Kevin Contreras lamentablemente no anda bien. Lo de Gabriel Norambuena a veces tiene una que otra jugada por partido. Y al 22 final tiene Bastián Rocco. Es 22 años. La Unión Española no tiene ese central experimentado o un central que sea como sub-25, 27, que haya pasado por algunos equipos con más tradición. No, y que haya sumado minutos necesariamente liderando alguna saga en la misma categoría. Como en su momento lo tuvo Unión Española, en su momento tenía jugadores experimentados. O sea, recordemos todas las campañas de Jorge Ampuero siendo el bastión defensivo de Unión Española. Y por contrapartida, a una ofensiva de Unión Española que tiene algunos nombres interesantes, que es lo mejor que tiene, en cuanto a nombres como Pablo Aránguiz, que por el sector izquierdo no da resultados por el momento, viene volviendo una lesión, que lo tuvo alejados de ese partido con O'Higgins cuando se termina consolidando el descenso de Unión Española. Pato Rubio que termina con escoliosis después de cada partido porque se echa el equipo al hombro y tiene más problemas en la espalda que Giovanni y yo juntos. Sí, y Bacene que es una apuesta, es una apuesta prometedora. En ese sentido me parece que Puerto Montt llega con mejor fútbol, llega más consolidado, con una dupla de centrales que de verdad juegan, se entienden muy bien. Lo de Morales con Rivero quizás no son los jugadores más técnicos que hay en la categoría, pero que te entrega la seguridad que tú sabes que si la pelota va la van a despejar y no se van a equivocar. Exacto. De hecho, Maxi Riveros te entrega un poco de mejor salida que Morales, evidentemente. Pero ojo que Morales inicia la jugada del primer gol de Puerto Montt. En el fin de semana, así es. En un arrebato de fútbol. Apretó todos los botones y sacó como dos jugadores. Oye, el pelotazo largo que tiene, porque ya lo he hecho, yo le he contado 3 o 4 al menos en todos los partidos de Puerto Montt. Ese pelotazo largo de 30, 40 metros que tiene Ariel Molares es un pase al pie. Sobre todo en diagonal. Es un pase al pie. Como el que termina haciendo con Clervaux el partido con Copiapó. Sí. Y cuando termina también haciendo en el partido con Recoleta, también es lo mismo. A mí me parece que lo que va a ser el partido de mañana, que va a ser transmisión también de la radio para que estén atentos, las dudas que me genera Puerto Montt es en materia ofensiva. Me parece que Richard Paredes sí o sí va a estar, debiese estar. Y tengo la duda yo me la jugaría con Kevin González desde un inicio. Desde el principio. Y bueno, y quizás si hay que ver si está Reiner Castro, si no hay que volver a intentarlo con Sebastián Pérez como centro delantero. Y ahí es donde se me genera duda, porque después para atrás me parece que el equipo ya uno se lo sabe. Más o menos de memoria. Claro, no estando Jaime, va a jugar Sabela, Jason Flores de volante creativo, Gabriel Castillo, que es uno de los mejores jugadores del campeonato, Gabriel Castillo. Hasta el momento sí, uno de los más regulares. Uno de los mejores. Mira, yo te diría junto con Gotti de Cobreloa, para mí son los dos mejores jugadores del campeonato hasta ahora. Sí, por la regularidad que ha mostrado Gabriel Castillo, un tipo que sin ser extremadamente rápido, donde está la pelota está él. Y eso tiene una muy buena ubicación y tiene un muy buen timing. Y aparte de aquello, de hecho se notó el fin de semana cómo lo fueron a buscar y cómo lo fueron a presionar en la salida a Castillo para que Puerto Montt no respirara en esos primeros 20 minutos donde no se encontraba a rato el pelero. Sí, y fue claro, es Gino Lucema el que termina yendo a presionar mucho a Gino Lucema, otro muy buen jugador de Santa Cruz, que también lo tuvimos en su momento en Puerto Montt. Y Puerto Montt tiene esa virtud de Emiliano Astorga de entender los momentos del partido, de saber cuándo tiene que ir a presionar, cuándo debe atacar, por dónde hacer daño. Y a mí me parece que el sector más débil defensivo de Unión Española es el sector derecho es donde está Kevin Contreras o puede estar Martín Ormeño. O sea, en ese caso, por la banda izquierda, como lo ha venido planteando en estos últimos partidos, se debería encontrar con el tándem de Egaña con Richard Paredes. Dependiendo quién sea el delantero que haya por izquierda, porque
quizás en una de esas nos pillamos hasta Reiner Castro volviendo, y es de ahí donde Puerto Montt le puede generar daño, y a mí me parece que... ¿Y González no podría ir ahí? González juega por derecha. Sí, pero Kevin jugó, González. no, pero jugó con banda cambiada en Antofagasta y no anduvo mal. No, pero ahí, claro, él inicialmente, cuando entra en el segundo tiempo, y después de que hace el tándem, después a él lo cambian de banda cuando entra Clervaux, que Clervaux entra y después se cambia, o sea, después hacen el cambio de banda prácticamente. En algunos pasajes del partido se cambió Clervaux con Kevin González, pero a mí me parece que Kevin González, donde lo poco que ha jugado, y lo bueno que ha mostrado, lo ha mostrado por el sector derecho, precisamente en ese tándem con Byron Nieto. De hecho, hay que recordar que una de las jugadas, hay una jugada en Antofagasta, que es la primera jugada ofensiva por tomar precisamente un tándem de ellos. Y bueno, después Morales con Riveros tendrán que seguir repitiendo el mismo nivel que han mostrado para enfrentarse a un Pato Rubio que ya no es ese jugador tan rápido, no es ese jugador desequilibrante, pero sí es de esos jugadores que queda una y va adentro. O sea, y el tipo se sabe ubicar muy bien en el área. Y a pesar de no ser grande físicamente, sí. O sea, el gol que termina haciendo contra Antofagasta te da señales de eso. Es casi la única que tuve fue adentro. Pero a mí me parece que en este partido las pasadas tanto de Kevin Egaña como de Byron Nieto van a estar un poco más contenidas, porque Puerto Montt está jugando de visita, y además porque lo más probable es que Byron Nieto se termine enfrentando a Pablo Aranguis, que de por sí te va a generar algo más, y bueno, lo de Bacene, que es un jugador punzante, que es ese puntero que no va hacia adentro, sino que le gusta jugar pegado a la línea. Le gusta ganar línea de fondo. Yo recuerdo el año pasado el partido que hizo con Nacional acá, Puerto Montt ese partido lo gana 4-0, pero el primer tiempo de ese Puerto Montt contra Concón Nacional, esos 45 minutos terminaron 0-0, y el mejor jugador de Concón fue precisamente el volante que iba por derecha en esas dos líneas de 4 que vino a armar el equipo, y era Bacena. Claro, era Bacena, que se asociaba con Ragusa y el Conejo Villa en ese momento. Hacía un tándem ahí muy, muy bueno por la derecha que tuvo de cabeza Puerto Montt en ese primer tiempo. De ahí ya lo sacó adelante el velero. Sí, y bueno, es un poco injusto a veces porque lo injusto en qué sentido con un jugador en particular de Puerto Montt, que es con Riveros, porque todos los partidos juega al mismo nivel, entonces después ya no termina siendo tan destacado, como que te termina acostumbrando a... Después la crítica cuando no está en ese nivel. Claro, es que todos los partidos está jugando igual de bien, y después te genera que ya la gente no habla porque ya se acostumbró a verlo así. Nivel, claro. Y me parece que se va a mantener Ureta al arco, y... Eso mismo quería preguntarte, Juan Carlos, y también a Jonathan. El rendimiento de Ureta y cómo esto le pone un problema al profe Astorga. Mira, la verdad, dentro de lo que hemos visto, contarle a la gente también que Collado todavía no está disponible para esta semana porque la lesión que él tuvo contra Antofagasta es larga. De hecho, se espera, yo creo que va a estar recién como alternativa para la próxima semana. Así que lo más probable, muchachos, es que mañana veamos en el arco a Ureta. Un Ureta que, de hecho conversábamos con él la semana pasada en el partido contra Recoleta, y lo que nos decía era que, claro, él estaba en una lucha muy buena, que tenía como la misma, una competencia sana, pero yo siento que ha estado más seguro Lucho Ureta, tiene el conocimiento también del arco de Puerto Montt, se entiende mejor con Maximiliano Riveros sobre todo, y es un arquero que, a pesar de que no le han llegado mucho en estos partidos donde le ha tocado, contra Recoleta y contra Santa Cruz, el tipo siempre está atento a la jugada, siempre está atento a la pelota. De hecho, contra Recoleta, en una de las últimas jugadas del partido, tapa un tiro al arco muy bueno, prácticamente un tiro a quemarropa que le hacen en el área chica, y contra Santa Cruz también. Cada vez que le tocó salir, cada vez que le tocó estar atento, el tipo respondió, y el tipo siempre jugaba, digamos, de forma muy correcta. Es un arquero que cumple, y es un arquero que te entrega seguridad. Y yo te diría, dentro de los 4 partidos, los 2 arqueros son muy buenos y estarían a nivel de jugar en titular los 2. Pero si tú me lo dices en este momento, para mí Ureta totalmente ganada la pulseada. Yo, por lo que he visto, concuerdo con Juan Carlos, pero yo creo que de los dos partidos que le he visto a Ureta y los 5 partidos que le vi a Collado, yo me quedo con Ureta. Adicionalmente a las buenas cualidades que tiene como arquero, hay otra muy importante, y que es algo que Emiliano Astorga valora mucho, que es saber jugar con los pies.
Y me parece que en ese sentido Gonzalo saca mucha ventaja. Sí, le saca mucha ventaja a Collado. Collado hubo un par de jugadas sin ser un mal arquero, obviamente. No vamos a desconocer su calidad, pero hubo un par de jugadas en algunos partidos que unos despejes que... Regalaste un lateral. Sí, no, y me acuerdo un partido, incluso en el partido de la tarde al Viverde, un pase hacia atrás que la despeja y se la entrega a un rival. En el partido contra Copiapó también, la primera fecha, también tuvo un par de jugadas donde erró muchos pases fáciles que le venían hacia atrás. Entonces yo creo que eso le suma un punto fundamental a Lucho Ureta, y me parece bien que él sea el arquero titular de Puerto Montt. Sí, yo coincido totalmente. O sea, y lo que deberíamos ver mañana, salvo, o sea, tú te dices ya a esta altura un equipo de Puerto Montt, tú ya lo empiezas a ver como, o te empiezas más o menos básicamente como a recitar los nombres, y salvo lo que decíamos la semana pasada y salvo los lesionados, yo te diría que ya hay al menos 8 nombres en Deportes Puerto Montt que tú sabes que ya que son se ganaron titulares. en la camiseta. Mira, tienes Ureta, la línea de 4, Nieto, Morales, Rivero, Egaña, Gabriel Castillo, ahí tienes 6, Jason Flores, 7, y yo te diría que para mí esos 7 nombres 100% titulares, fijo. Y si está Jaime, el octavo es Jaime, porque juega la dupla del doble 5 con Castillo, o sea, con Gabriel Castillo. ¿Y cómo evaluamos, muchachos? Les pregunto los ingresos que ha tenido José Cárdenas en los segundos tiempos, que a veces se ha transformado en un oxígeno para ese mediocampo, que ha colaborado también en el doble 5 ahí con Castillo. Lo que pasa es que Cárdenas, al ser, digamos, Juan Jaime, como bien lo decía Jonathan en algún momento, el jugador que quiso tener siempre Emiliano Astorga y que ahora lo tiene en Puerto Montt, José Cárdenas tiene que venir de atrás y tiene que valorizarse él de acuerdo a los buenos momentos que tuvo en la campaña del año pasado, donde recordar que el mediocampo del año pasado titular de Puerto Montt era Castillo con Danilo Díaz, y Cárdenas era el primer suplente. Entonces, lo ha hecho bien, ha hecho partidos correctos las veces que ha ingresado. De hecho, en el partido ahora contra Santa Cruz le ayudó mucho a Gabriel Castillo en la marca, le sacó, digamos, un poco la presión encima y lo llenó, o sea, le dio un tanque de oxígeno prácticamente a Castillo en el segundo tiempo cuando entró, porque faltaba ese jugador de marca al lado. Pero yo te diría que dentro de todo todavía José Cárdenas es un jugador que está dentro del plantel, pero es alternativa. Sí, y de hecho sus ingresos han sido muy importantes, no solo en el partido con Santa Cruz, sino también, sobre todo en el partido con Antofagasta, también, cuando entra a suplir a Juan Jaime, y en el partido contra Recoleta. De hecho, si no me equivoco, en el partido con Santa Cruz, en el penal que le terminan cometiendo Cristóbal Vargas, la termina recuperando Cárdenas, me parece. Él el que la recupera en la orilla. Y que mete la diagonal Vargas y después lo topan atrás. Exacto. Sí, y bueno, Puerto Montt que ojo, en su momento también lo conversamos. Los partidos de Puerto Montt de visita, la gente no se espere de que Puerto Montt se vaya a salir a regalar. A buscar, ¿no? No. Pero que tampoco entienda de que vamos a tildar a Puerto Montt de defensivo, porque no lo es. ¿Qué es lo que va a pasar? A mí me parece que el partido con Unión vamos a ver lo que Puerto Montt mostró en los segundos tiempos contra Copiapó, lo que mostró en el segundo tiempo contra Santa Cruz. Contra Recoleta no lo diría, porque Recoleta, al tener 2 jugadores expulsados, le facilitó mucho el partido. Pero es eso, conocer cuáles son tus cualidades defensivas, invitar al rival a salir, y si te pilla mal parado va a ir en velocidad, con un jugador que sabe manejar el balón, como es Jason Flores, con un Gabriel Castillo que constantemente te está presionando en la banda o el centro de la cancha, y te llega incluso a cerrar jugada en el área rival. Claro. Y ahora, si tú me preguntas a mí qué es lo que a mí me gustaría ver, ya entraremos después en eso, a mí me gustaría ver la dupla de Castillo con Cárdenas, más que Castillo-Sabela, Castillo-Cárdenas para este partido. Esa es una dupla así más para raspar. Que va a raspar un poco más, que va a tener más orden táctico. No, y no solo eso, tampoco más que raspar, también yo agrego juego, porque los dos no son ñurdos, o sea, si la recuperan, se la van a entregar a un jugador que esté de negro, que esté de blanco, y que la pasan redonda. Sí. De hecho, Cárdenas es mucho más mixto creativo que Castillo. Sí, y Puerto Montt en eso iba a salir a buscar por las bandas, aprovechando que son los lugares más difíciles que tiene, o sea, los lugares más bajos de la Unión Española. Tenemos grupo para un equipo chileno ya, grupo C de Copa Sudamericana, que es encabezado por Sao Paulo, Millonarios de Colombia, Boston River de Uruguay y O'Higgins de Rancagua. Grupo C entonces cae
el capo de provincia. Estamos a la espera de que terminen de formularse los grupo F, donde está Palestino, y el grupo G, donde cayó Audax Italiano. Te devuelvo la pelota, Juan Carlos. Sí, tremendo desafío para O'Higgins. Tiene a Sao Paulo, que nunca hay que darlo por descartado, un ex campeón de Copa Libertadores. Y Millonarios, que está haciendo tremenda campaña en Colombia. Sí, el grupo F ya también está resuelto con Gremio de Brasil, Palestino, Montevideo City, Torque y Deportivo Riestra de Argentina. Repito, grupo F para Palestino, Brasil, Gremio de Brasil, Palestino de Chile, Montevideo City Torque de Uruguay y Deportivo Riestra de Argentina, el grupo de Palestino. Me parece dentro de los dos, nos falta todavía definir el cuarto del grupo de Audax, pero dentro de los dos me parece que Palestino tiene más posibilidades que O'Higgins así como está la conformación de grupo. Y vamos entonces con la bolita, la nueva bolita que sale, esas bolitas calientes que dicen, ¿no? ¿Quién será? Barracas Central, sí, Opa. Barracas Central, el equipo de Chiquitapia. El equipo de Chiquitapia. Date por eliminado. Date por eliminado. Italiano. Claro, perdiste 4-0, da lo mismo como. El grupo G, Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central. Repito, en el grupo C, Sao Paulo, Millonario, Boston River y O'Higgins de Rancagua. Grupo F para Gremio, Palestino, Montevideo City, Torque, Deportivo Riestra. Y el grupo G para Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central. Me parece, o sea, no hay grupo fácil, pero dentro de los tres, Jonathan, yo creo que el que tiene más expectativa podría ser Palestino. City Torque tiene varios jugadores que son conocidos de acá de Chile prácticamente. Tiene al ex arquero de la Unión Española, tiene a Gonzalo Monte, tiene a 4 jugadores que han pasado por el fútbol chileno. Álvaro Brun también. Y por el lado de Audax, sacando a Barracas Central, igual lo tiene complicado. Olimpia y Vasco da Gama son equipos... ir a jugar a Paraguay Paraguay siempre es complejo. No, y son equipos con mucha tradición, que a pesar de que estén pasando por pueden pasar por bajos como todos los equipos, pero en esas situaciones siempre te echan la categoría encima. Vamos con el repaso rápidamente de todos los grupos. Grupo A para América de Cali, Tigre, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. Grupo B, Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay. Grupo C, Sao Paulo, Millonario, Boston River y O'Higgins. Grupo D, Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca y Recoleta de Paraguay. Grupo E, Racing Caracas. Y hasta ahí me quedé. Los señores no ayudaron los muchachos de Conmebol. Paréntesis. Pero después los grupos van a estar publicados en las redes de... Ahí está. Ahí sí, está. Por supuesto. Vamos a publicarlo ahí mañana. Van a salir a las 9 de la mañana. Eso, los muy de Copa bien. Libertadores y los de Copa Boston River fue el equipo que eliminó a Ñublense el año pasado. Así es. Así es. Eliminó a Ñublense de la fase, no me acuerdo si fue fase 2 o fase 3. 3. Esta Copa Sudamericana con hartos grandes, con hartos equipos grandes del continente, Sí. me refiero, Sao Paulo, No, y el mismo Atlético Mineiro, equipos River que ya se Plate, empiezan a repetir en estas instancias. Cienciano. Cienciano de Perú hace rato que no hace una buena Copa Internacional. Cienciano ganó una Copa Libertadores. Sudamericana. 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 Una de las primeras Una de sudamericanas. las primeras, 2001-2002 si no me equivoco. Sí, oye, paréntesis, muchachos, me escribió mi hermanito ahí en el... Sí, lo vi. Face, lo dieron de alta ayer en el hospital, así que está ya de vuelta en su casa. Un mensaje, un abrazo grande para él. Él sabe que tiene que cuidarse, ya está grandecito, así que un abrazo a mi hermanito. Qué bueno que estés de vuelta en tu casa. Ayer pudo ver a su hijo en la tarde, lo fueron a buscar al hospital, así que te quiero mucho, hermano. Sigamos. Ahí está. Juan Carlos, vamos con los datos del historial, el face to face entre Deportes Puerto Montt y Unión Española. Oye, qué entretenido hacer estas cosas. Me encanta hacer estas estadísticas, amigo. Es una cuestión que yo veo partido por partido, año por año, incluso con los goles. Ya, pero vamos, cuéntele al resto, pues pero si por supuesto, no lo les disfrute cuento. tanto, y cuéntele a la gente que nos está escuchando. Tenemos el historial total de los partidos que han jugado Unión Española y Deportes Puerto Montt. Aquí está incluido los partidos de Primera División, partidos de la liguilla del 2008 y los partidos de Copa Chile, que han sido 5. Nunca en toda su historia de enfrentamientos, este va a ser el primer partido donde los dos estén en Primera B, porque son 16 partidos por Primera División,
la ida y vuelta de la liguilla de promoción del año 2008 y 5 partidos por Copa Chile. En total 23, con 5 triunfos para Deportes Puerto Montt, 2 empates y 16 triunfos para la Unión Española, que suma 50 goles en todos los partidos, y Puerto Montt 29. El primer enfrentamiento, la primera tanda de enfrentamientos que disputaron fue en la primera división del año 1997, donde en la ida en Santa Laura fue empate a 1, y en el Chinquihue Puerto Montt gana 2-0. Y el último enfrentamiento fue en la Copa Chile del año 2021, donde en la llave de la fase 2, en el Chinquihue ganó la Unión 2-0, y en Santa Laura Puerto Montt ganó 3-2. Y en el global, por supuesto, avanza Unión Española por 4-3. Esa Copa Chile era del 2021, es cuando vuelve, me parece, la Copa Chile. Sí, y cuando Puerto Montt se enfrenta con Colo-Colo, ¿no? No, eso fue antes, de hecho. 2022. Cuando Puerto Montt se enfrenta con Colo-Colo fue el año 2019. Exactamente, 2019, sí. Y claro, y la liguilla, claro, la mayor victoria de Deportes Puerto Montt fue en el partido que jugaron acá en el Chinquihue. Lo vi en vivo, en ese tiempo era cadete. Así es. Puerto Montt tenía un buen equipo, tenía a César Cortés, al Chino Sarabia, el Ángel de Nahuac está dentro del plantel, está Shrek y varios más. Precisamente. Pelado Guajardo. Ay, cuando teníamos que ir a entrenar con el plantel, mamita quería. Precisamente ese partido, por la primera división del 2004 en el Chinquihue, Puerto Montt lo gana por 4-1, con un doblete del Chester Cortés, un gol de Álvaro Sarabia de penal, y Ángelo Alvarado. El descuento de la Unión Española, Pedro Heidi González. Ahí, ese Pedro Heidi González, valdiviano. Ahí ya venía con 35 años. No, sí, pero Heidi era parte de las generaciones parecidas a las del Rifo Bueno. También. Sí, pues, de hecho jugaba bastante en contra en Valdivia, cuando mi papá era parte de Deportes Coyico con el Chico Aguilar, y el Heidi González jugaba en el San Luis. Donde después hacía la Copa Heidi González, que partió en la cancha el San Luis, y que era un barrial esa cuestión. Yo lo que quiero probar es el brebaje nuevo que tiene don Pedro Heidi. No podría haber hecho otra cosa el Heidi que haber hecho una cerveza artesanal después de retirarse. Estoy pensando en ir al terminal después del programa y tomarme un bus a Valdivia inmediatamente. Para terminar, muchachos, 2 enfrentamientos clave. Copa Chile 2010, se enfrentaron en cuartos de final, donde Puerto Montt ganó la llave de Unión Española, pasó a semifinales y ahí cayó con Deportes Iquique, quien se terminó llevando el trofeo. Y la liguilla del 2008, que es el partido que todos recuerdan, Jonathan, cae 2-1 en el Chinquihue Puerto Montt y empata a 3 tantos en Santa Laura. Esa es una herida que no sana. No sana. De hecho, yo recuerdo que sin saber todavía que Unión Española iba a descender, recuerdo que para el proceso de votaciones que hubo segunda vuelta en diciembre, con unos amigos vimos ese partido mientras estábamos trabajando. Vimos de nuevo ese compacto y un dolor. De hecho, sí. Recuerdo que un amigo cuando hace el segundo gol en Unión Española, estamos viendo la repetición, me dice que lo saque, porque no fue de verdad, sí. Algo que, ojo, que tenía Puerto Montt, que tenía un Pillo Vera tiene Pillo Vera en la banca. Pillo Vera, que en ese momento tenía, ¿cuánto? 47 años. Cómo ha pasado el tiempo, y que lo estaba ganando con goles de Pablo Pereira y Claudio Latorre, que eran unos tipos que le tirabas un ladrillo y te lo cabeceaban y lo convertían en gol. Pero me parece que en ese partido también hubo ahí algo raro, sí. Una expulsión, o sea, ir ganando 3-0 en el primer tiempo y después empatar a 3, donde el equipo se te derrumba mágicamente. Y ojo que Unión Española Unión Española también le expulsan a un jugador, sí. Pero a Puerto Montt le expulsan uno el primer tiempo cuando iba ganando 2-0. Porque después el tercer gol y el segundo gol de Pablo Pereira fue al inicio del tercer tiempo. Del segundo tiempo. Un córner, porque fueron 3 goles de cabeza de Puerto Montt. Uno de Claudio Latorre, 2 de Pablo Pereira, que venían de córner. Y después la Unión Española te termina empatando con gol de Gerardo Cortés. Hay uno de Manuel Neira, me parece. Me parece que hay un gol de Manuel Neira ahí. Manolete. Y bueno, después Puerto Montt se termina quedando en la categoría. Y
Y un poco a eso también aludía las redes sociales del club. La publicación, sí. Buena la publicación. Haciendo honor a One Piece de que vamos a ver si Puerto Montt termina derrotando a Unión Española. Yo creo que en razón de todo lo que hemos hablado, a mí me parece que Puerto Montt tiene las de ganar. Al menos las casas de apuestas sí lo dicen. Sí, y yo creo que futbolísticamente sí. Esperemos que ahora también esto se plasme, porque también hay un rival que juega, a pesar de que viene muy mal, no vamos a desmerecer. Que tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, me parece, en materia ofensiva. Y que pueden ser desequilibrantes en algún momento. O sea, lo mismo que decíamos recién, le puede llegar un zapallo al Pato Rubio y de alguna forma te puede armar una jugada, y si el partido está cerrado te puede dejar abajo. Y los partidos normalmente de primera vez se terminan definiendo por detalle. El detalle. Salvo, de hecho, Puerto Montt, salvo el partido con Recoleta, que por el tema de las expulsiones lo termina ganando de una forma más holgada, pero el resto ha sido partidos cerrados. De hecho, Santa Cruz vino a ser un muy buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo. Hasta el gol de Richard Paredes era cerrada y la pulseada la estaba ganando Santa Cruz tácticamente. Y después, antes del segundo gol de Puerto Montt también, Santa Cruz era mejor. No, y de hecho Santa Cruz es el equipo que ha hecho ver peor a Deportes Puerto Montt en este arranque de la temporada. Ahora yo tengo principalmente lo leyó bien. Yo creo que leen bien el plan de juego de Santa Cruz, estuvo bien fino y generó una incomodidad, sobre todo en el primer tramo de la cancha, donde Puerto Montt lo obligó a saltarse el medio, no estaba conexo el medio campo, y encuentra una jugada cuando Puerto Montt más lo sufría, que el pase de Sabela. Pase de Sabela, que es un cuchillo a la última línea de Santa Cruz, y que, insisto, la diagonal que hace Paredes es muy buena. Sí, y de hecho Santa Cruz de alguna manera te terminó haciendo desaparecer a Jason Flores del partido. Exacto. Y eso también influye, pero dentro de todo eso, sobre todo, hay que destacar de que, bueno, Puerto Montt logró encontrar la virtud de hacer un muy buen gol con lo de Richard Paredes. Que define muy bien. Pero, claro, define muy bien, pero la solidez defensiva que el equipo muestra es lo que da tranquilidad. Es lo que tiene. De hecho, de repente da la sensación de que aunque te bombardeen a centros, tú sabes que no te van a hacer un gol, porque o la va a sacar Morales, o la va a sacar Rivero, o Castillo va a anticipar la jugada, y Puerto Montt se va a enfrentar a una Unión Española. Paréntesis, que antes de que se me vaya la idea, cuando un técnico tiene 3, 4 ciclos en un mismo equipo, nunca da resultado. O sea, es como lo que pasaba Fantasma Figueroa con Cobreloa, que cada vez que el equipo va mal lo buscaban, y es por un tema más de bajarle presión y de que la gente no... Y de declaraciones a la gente. Lo mismo Ronald Fuentes. O sea, la Unión Española no va a ascender con Ronald Fuentes. Que eso que... O sea, Ronald Fuentes lo más probable es que sea como una especie de transición para lo que pueda ser Unión Española. El bombero. Y capaz que la Unión de aquí al otro año se arme y sea un equipo fuerte, y la próxima temporada capaz te ascienda siendo campeón. Sí, y de hecho que no haya ninguna mano negra entre medio. Y de hecho es muy probable de que incluso Ronald Fuentes ni siquiera termine la campaña. Porque Unión Española no tiene plantel, no tiene plantel. O sea, el mediocampo de Unión Española tú lo ves y... O sea, Ignacio, y mira para afuera, tampoco tiene más. No, mucho jugador joven, y que la categoría no... en la categoría para ascender tú tienes que tener un equipo experimentado. Si algo te han dejado los ascensos de Magallanes, si algo te dejaron los ascensos de Cobreloa, si algo te dejó el ascenso de Copiapó, el ascenso de La Serena. El ascenso de La Serena con Herbert Durán, que trajo consecuencias, algunas que otras declaraciones muy jugosas, es que el equipo tiene que ser experimentado. Sí, y la lógica de que los cabros te ganan partidos, pero los viejos te ganan campeonatos. Sí. Esa lógica muy noventera, pero que en el ascenso lo vemos como una realidad. No, y el mejor ejemplo es el de Magallanes 2022. Ese es el ejemplo. No, y la U de Conce también, que tenía a Campestrini en el arco y a Roque González como capitán y defensa central. Sí. No, o el Bati La Ribey en Deportes Concepción. También. Sí, a mí me parece que lo de la U de Conce se fue un golpe a la Matrix, porque nadie lo esperaba. No, ese fue un segundo semestre donde se fue para arriba totalmente. Por eso es importante que Puerto Montt haya aprovechado de muy buena forma sus 3 localías en el arranque de la temporada. Sí. Que el Chinquihue se transforme en una fortaleza, ojalá inexpugnable para el resto de los equipos. Les tengo, muchachos. Porque como decía Javier el otro día, lo hablábamos en el comentario, a los equipos les cuesta mucho acomodarse el Chinquihue hoy día los primeros 20 minutos por el estado de la carpeta, por otras cosas. Y en el arranque de los partidos, salvo Santa Cruz, que se vio mejor, el resto lo ha pasado mal en el Chinquihue en el arranque. De hecho, hay algo que normalmente por estadística uno puede asumir,
y esto lo digo con mucha responsabilidad, Puerto Montt, si le gana a Unión Española, hay dos cosas importantes. Una, da un tremendo golpe en el campeonato, da el golpe de decir nosotros, o sea, estamos para el ascenso. Se pone como candidato perfectamente. Y lo otro es que si tú le ganas mañana a Unión Española, Puerto Montt tiene el 25% del ascenso en el bolsillo. Claro, porque Aquí, ya por la cantidad de fechas, por la cantidad de puntos, y después sería, porque normalmente un equipo termina ascendiendo con 55 puntos. Puerto Montt de ganar tendría 15. Y bastaría únicamente, claro, esto es muy fácil decirlo, claro, pero bastaría con que Puerto Montt gane solamente todos los partidos local y podría tener el y tiene el ascenso listo. Y sacando uno que otro punto de visita, claro, es matemática simple, suena muy fácil. Pero como te digo, si Puerto Montt... Suena bonito. No, pero yo mañana a las 10:30, si Puerto Montt logra concretar otro triunfo, yo empiezo a pedir que suspendan el campeonato, y que el ascenso sea directo. A los Santiago Wanderers del 2019. Sí. Pero como le digo, o sea, Puerto Montt si gana mañana tiene el 25% del campeonato ya en el bolsillo. Les tengo, muchachos, la última formación que utilizó la Unión Española en el partido contra Antofagasta en el norte, que es un 4-3-3 que es el esquema, digamos, cabecera que utiliza Ronald Fuentes, con Rodríguez en el arco, Kevin Contreras, Rocco, Alarcón y Norambuena en defensa, Alarcón en sub-21, William Machado, Narri, Ignacio Núñez en medio campo, y en la delantera, Bacene por derecha, Aranguis por izquierda, que es el capitán, y el Pato Rubio de centro delantero. Ese es el último esquema, y salvo un par de modificaciones, pero debería solamente el nombre, debería ser muy similar lo que va a presentar mañana. Podría ser que quizás juegue Martín Ormeño por Kevin Contreras, podría ser como la... Claro, podría ser. Benjamín Vidal, es Valentín Vidal, me parece que es otro central de Unión Española. Al menos acá en la citación del último partido no está, porque en la banca estaba Julio Fierro, Jauregui, Andrés Vilches, que entró en el segundo tiempo, Sebastián Pereira, Ulises Ojeda, Diego Valecilla y Renato Cordero. Claro, de hecho la banca de Unión Española es mejor que el equipo. Es mejor que sí. Sobre todo los jugadores que tiene harto jugador con más trayectoria y más peso. Tiene el mediocampo de Unión Española. A mí me parece que hay una modificación. A mí me parece que mañana vamos a ver Ulises Ojeda en cancha. Que es uno de los jugadores que ha mostrado un poco más. Sebastián Pereira es un jugador que hace años atrás en Everton tenía una proyección tremenda, hoy en día no es considerado un equipo de la B, y me parece que ese va a ser el cambio. Me parece que ese equipo o sale Núñez o sale Machado y ingresa Ulises Ojeda. Sí, el resto o puede ser de que Aranguis pase al medio campo y Ulises Ojeda lo termine ocupando como un puntero por alguna de las bandas. Ahí está entonces toda la predicción de nuestros calciólogos aquí, Jonathan y Juan Carlos, para lo que será mañana el partido que abre la fecha 5 del campeonato de ascenso de Caichún en su, en la fecha 5 de esta temporada 2026, que arranca precisamente el día de mañana a las 20:30 horas en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, en la región metropolitana, en la Catedral del Fútbol Chileno, cuando Unión Española reciba a Deportes Puerto Montt. El 21 de marzo tendremos dos encuentros a las 18 horas en el Estadio Iván Azócar. Rangers de Talca, el Piduco, que va a tratar de sumar su primer triunfo y marcar su primer gol en esta liga. Sí, con nuevo entrenador, va a recibir a Deportes Recoleta a las 18 horas y a las 20:30 horas. Del mismo día 21 de marzo, Deportes Santa Cruz en el Joaquín Muñoz García, en el estadio más antiguo del fútbol profesional, va a recibir al que se quedó con el clásico de la región del Maule, a Curicó Unido. El 22 de marzo al mediodía, en horario de misa del domingo, en el estadio Don Elías Figueroa Branden, Santiago Wander, el decano del fútbol chileno, va a recibir a los Pumas de Antofagasta. El mismo 22, pero a las 18 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Deportes Concepción, el León del Norte va a recibir... Deportes Copiapó, perdón. Sí. El León del Norte va a recibir a los Dragones Celeste de Iquique. El 22, pero a las 20:30 el domingo, cerrando la jornada dominical, Deportes Temuco en el Germán Becker va a recibir al equipo del Chupete Suazo, a San Luis de Quillota. El día lunes ya cerraremos la jornada número 5 de la Liga de Ascenso, donde Unión San Felipe a las 18 horas en el Estadio Municipal de la ciudad homónima va a recibir a
al equipo santo a San Marcos de Arica y cerrarán la jornada número 5 a las 20:30 horas del lunes 23 de marzo, el día de cumpleaños de la Renata. En el Estadio Zorros del Desierto, Cobreloa va a recibir al Manojito de Claveles, al viejo y querido Magallanes. Esa es la fecha 5, muchachos. ¿Qué partido no hay que perderse? Yo le echaría fichita al Cobreloa Magallanes, sí o sí. Y por el hecho de ver al profe Jaime en su nuevo desafío, el Ranger Recoleta del día sábado a las 6. ¿Jonathan? Bueno, concuerdo con los dos partidos que señala Juan Carlos. Pero discútanla. Cámbienme. Es que lo que pasa es que lo de Rangers no solamente por el debut del profe del Pillo Vera, sino que también porque Recoleta es uno de los equipos que viene bien en el campeonato. De hecho, ganó la fecha anterior. Sí, y bueno, lo de Cobreloa también es uno de los equipos que viene peleando arriba con Puerto Montt, dejando obviamente de lado el partido de Puerto Montt, que es el que nos convoca. Y el otro partido, el que yo le coloco fichas porque me parece que puede marcar la salida de un técnico, es el partido de Copiapó con Iquique. ¿Por qué? Porque Iquique va a tener que ir a enfrentar a Copiapó, que siempre es complicado jugar en césped sintético, sin Edson Puch, que se pierde campeonato mínimo 2 meses, lo tienen que operar, que juegue un añito más, que se quede. Sí. Y sin Álvaro Ramos. Y con eso, Iquique, sin esos baja demasiado. De hecho, bueno, hay algunos genios del fútbol que cuando Iquique le ganó 5-0 a San Felipe ya lo daban por campeón. Y también lo conversábamos en su momento aquí, que había que bajarle los humos porque San Felipe es un equipo no muy competitivo. Iquique ganó de local, se enfrentó con una expulsión de San Felipe, con un penal que regaló también Byron Guajardo. Entonces un llamado a la gente, si va a ver fútbol, que lo vea con la tele prendida y que no esté de espalda. Claro, que sin lentes de cuero. Y que lo analicen. Entonces, a mí me parece que ese partido le pongo atención en razón de que puede marcar la salida de un técnico. Y el otro que podría marcar la salida de un técnico es el partido de Arica. Arica no ha ganado ningún partido. No, y su técnico no va a estar esta fecha. No, lo absolvieron. ¿Lo absolvieron? Lo absolvieron. La polémica que repasamos el martes de la expulsión en este tiempo por los comentarios que había dado a TNT en la entrevista de cancha. Y también absolvieron a Isaurralde. A Isaurralde de Cobreloa. También. Es que es raro que te suspendan por declaraciones que el mismo canal que por contrato te obligan a dar. Y obviamente tú lo estás en caliente, que haya una sanción ex post. Me parece complejo, sobre todo cuando el árbitro, yo sé que puede informarlo hasta 12 horas después y puede apoyarse en las imágenes televisivas. Pero no durante el partido. Exacto. No, y ahí Jona se cayó muy feo. Es que precisamente yo creo que esa es la sutileza que al final del día le saca la roja. Claro, lo que pasa es que TNT tiene de las por cierto a la NFP, entonces hace lo que quiere y no vamos a alcanzar a hablar del golpe de estado que trataron de hacer ayer. Pero lo de a mí me parece que esa es la declaración entre medio del desvirtúa mucho, es una locura. Están totalmente fuera de contexto. Sí, o sea, es una innovación, vamos con eso. Campeonato nuevo, Copa nueva, logo horrible. Sí. El logo de la Copa de la Liga que arranca el día de mañana. Juan Carlos, vamos con eso. Así es, la fecha 1 de la Copa de la Liga, que esta se va a jugar en 4 grupos de 4 equipos, donde cada ganador va a pasar a fase de semifinales, que también van a ser ida y vuelta, y la gran final se va a jugar a partido único en cancha neutral el día 19 de abril, domingo. El ganador asegura presencia como Chile 3 en Copa Libertadores 2027 y también en la Supercopa de Chile 2027. Los grupos rápidamente: A, Colo-Colo, Coquimbo, Concepción y Huachipato. Grupo B, Cobresal, Católica, Universidad de Concepción y Ñublense. Grupo C, Limache, Everton, O'Higgins y Palestino. Grupo D, Audax, La Serena, Universidad de Chile y Unión La Calera. Vamos con la fecha 1. El día de mañana a las 6 de la tarde, la Universidad de Chile en el Nacional recibe a Deportes La Serena. A las 20:30 horas, Unión La Calera en el Nicolás Chaguán Lazar recibe a Audax Italiano. El sábado tenemos 3 encuentros a las 12 del día en el
en el estadio Huachipato, el local, frente a Deportes Concepción. Colo-Colo Coquimbo Unido a las 6 el sábado en el Monumental, y a las 20:30 en el Cobre El Salvador, Cobresal versus Ñublense. El domingo, 2 encuentros a las 6 en el Claro Arena, Universidad Católica, Universidad de Concepción. 20:30 en el Codelco El Teniente, O'Higgins versus Deportes Limache, y cierra esta primera fecha de la Copa de la Liga el lunes 23 a las 20:30 en La Cisterna, Palestino con Everton. Esta Copa de la Liga, que el trofeo se ve bonito, pero el logo es horrible. No sé es horrible, no sé hacer, quién... ¿A quién habiendo le pagaron? Habiendo tanta gente cesante, amigo, que puede hacer buena pega, contratan a estos tipos, no sé. Bueno, vamos también con la segunda división que arranca este fin de semana. Se activó nomás la primera división, que como te contamos en los programas anteriores de estudio, tiene dos zonas, zona norte y zona sur, donde van a quedar libre esta fecha. El equipo de la Lamparita, el recién ascendido. Sí, tienen que darle libre. Lo mínimo. Sí. ¿Y quién más, Juan Carlos? Atlético Colina. Ahí hay una pequeña también. Lo que pasa es que Deportes Rengo recién esta semana anunció técnico y 4 jugadores. Eso. Y Rengo eventualmente juega la próxima semana cerrando, pero Rengo está pidiendo dilatar el inicio del campeonato o llegar a un acuerdo con Audax Italiano, porque tiene la demanda. Tiene la demanda donde salió para pagar 106 millones de pesos por derechos formativos de Masami Gutiérrez, que es titular en Rengo. Entonces, porque se le restaron 6 puntos a Rengo del campeonato. Y mientras no pague la deuda, se le van a seguir restando 3 puntos. 3 puntos por cada fecha. La fecha 1, que en el papel... Una locura. En el papel se empieza a jugar el sábado. O sea, que no jueguen, ¿no? Pero mientras no lo suspendan, tenemos que informarlo. Exactamente. El sábado a las 6 de la tarde, recordar que no hay señal, digamos, para transmisión. Cada equipo tiene que ver cómo lo transmite. Exactamente. No, sí, horrible. Osorno no quedará. Que le ofrezcamos nosotros la transmisión. Juan Carlos, por favor, escribir. Mira, el sábado 21, Brujas de Salamanca contra Ovalle a las 6, mismo horario para Concon Nacional contra Trasandino, y el 22 de marzo, 3 partidos a las 6 de la tarde. Real San Joaquín contra Santiago City en el Municipal de Rengo, Santiago Morning contra Colchagua en La Pintana, y General Velázquez contra Linares en el Augusto Rodríguez de San Vicente, y cierra la primera jornada Rengo contra Provincial Osorno el 28 de marzo a las 7 de la tarde. Libre, como bien decía Giovanni, Atlético Colina y Lota Schwager. Es un desastre lo de la segunda división. No, la segunda división es cada vez peor. Sí. Ahí me parece que hay algunos llamados a ascender. Me parece que son los equipos que más serios están trabajando en este momento, que son Osorno, Brujas Salamanca y Santiago City. Y Santiago City. Me parece que ahí está entre esos 3 sale el próximo integrante de la primera B. Qué lindo sería ver a Osorno. Sí. Pero no contra Puerto Montt. Pero que sigan el ascenso y nosotros no accedamos a la liga de primera. Pero que sea Osorno. Sí, Osorno, que se ha reforzado bien, trajo a un buen técnico como Jeremías Viale, el ex técnico de Brujas de Salamanca, y ha traído buenos nombres para este año. Sí, el que mejor nombre ha llevado ha sido Santiago City, eso sí. Sí, tiene Santiago City y Brujas Salamanca son los jugadores que son los equipos que más jugadores de renombre ha llevado. Osorno no son jugadores muy potentes. Una estructura. Sí, Osorno yo creo que lo que está prestando más es al plantel, más que a por eso te digo, pero mantuvo una estructura, al menos en nombres generales, Osorno de lo que hizo el año pasado. Sí. Donde no fue tan competitivo. Se cayó después del partido que perdió con Puerto Montt allá. Sí. Desde ahí se fue empezó a caer, pero que dio pelea, o al menos en la primera rueda casi completa, Provincia de Lozano. De hecho, ese partido con Puerto Montt en Osorno, en el Rubén Marco, Puerto Montt lo gana No, y si Osorno ganaba ese partido quedaba puntero. No, por eso te digo, y Puerto Montt lo gana de un zapallazo, no tenía mucha... De hecho, todavía recuerdo las declaraciones post partido del Pillo Vera diciendo y reconociendo lo que todos vimos en cancha, que Osorno ese partido fue superior a Puerto Montt, pero Puerto Montt tuvo lo que había que tener para ganarlo. Muchachos, vamos poniendo fin ya a esta transmisión de día jueves, cuando son las 20 horas con 58 minutos. Te contamos que hay actividades chilenos también en el tenis, donde en el Master 1000 de Miami
Tendremos a Alejandro Tavilo y también a Tomás Barrio, que avanzó en la quali. Alejandro Tavilo jugó hace un ratito. Claro. Le ganó por un 6-4 y un 6-2 a Francisco Comesaña, jugador argentino que había hecho una muy buena gira en la arcilla sudamericana. El Jano Tavilo le gana nomás y avanza en el Master de Miami. Mañana hará su debut el Longa Shot. Mañana Tomás Barrios va a enfrentar al francés Artur Kazauk en el Cemento de Miami. También recordar... A eso de las 11 de la mañana más o menos va a estar saliendo a la cancha Tomás Barrios en ESPN y Disney. Lo pueden ver. Eso, mañana tempranito llegamos a verlo. Y lo otro que queríamos avisar es que la muralla, el muchacho que no camina hacia atrás, José Pancora Velázquez, este fin de semana va a enfrentar por el título latino de la WBO en Puerto Rico. Se va a enfrentar a Félix Parrilla en un campeonato como cabeza de cartel. Nomás tenemos ahí a Pancora Velázquez, que va a buscar un nuevo título, en esta oportunidad el título latino de la WBO. Esto es hoy día es 19, sí, hoy en un ratito más. Sí, todo el día, amigo, hasta las 12 de la noche todavía. Hoy en un ratito más, sí. Nomás por DAZN. Mira, a propósito de boxeo, tengo dos cositas muy breves. El 11 de abril en el Deportivo Cruzat, el cuarto combate profesional de Carlos de Pris Cruzat, enfrentando al peruano Renzo el Jaguar Requena. Así que ya están a la venta las entradas. Es el sábado 11 de abril en una velada que va a tener 6 combates amateur y que se va a estar ahí desde las 6 de la tarde en Dr. Martin 580. Y en el mismo Deportivo Cruzat, la próxima semana, el sábado, hay una jornada de aerobox gratuita para la mujer, previa inscripción de un formulario en su página. Así que invitados también. Ahí está, entonces toda la actualidad del polideportivo en el cierre de esta versión de este programa de estudio el día jueves. Juan Carlos, vamos a salvar a nuestros auspiciadores y nos despedimos con las últimas palabras. Antes de eso, muchachos, y para por supuesto darle un reconocimiento, hoy día en Chile se celebra el Día del Maestro Obrero Constructor, así que vaya un saludo por supuesto para todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción del país, que son fundamentales para el desarrollo. Coincide esta fecha con la festividad de San José Obrero, patrono de los trabajadores. Así que un saludo, por supuesto, a todos estos trabajadores esforzados que tienen mucho sacrificio y un rol en la materialización de los proyectos de infraestructura y vivienda en nuestro país. Solo para precisar, a partir de ahora, en minutos arranca la cartelera que tienen como cabeza de cartela José Pancora Velázquez y Félix Parrilla, ahí en Puerto Rico, que tiene 3 combates previos, Juan Carlos. Así es, por Está supuesto. 10 rounds pactados. Nos vamos despidiendo y por supuesto agradeciendo a nuestros amigos de Cabañas Balneario Peyuco que se integraron esta temporada con nosotros. En la ciudad de Puerto Montt vive una experiencia inolvidable, descubre nuestras cabañas y disfruta de un entorno natural. Si andas de vacaciones, de paso por nuestra ciudad o si te quieres pegar una escapadita, es la respuesta. Nos puedes contactar al más 569-916-25641 y al más 569-4245-4933. También saludamos a nuestros amigos de Barrabás, el bar rockero por excelencia en nuestra ciudad, ubicado en O'Higgins 233, ex Centro Español. Promociones de lunes a viernes en coctelería y cocina, almuerzos entre las 2 y las 3 de la tarde, música en vivo todos los fines de semana. Este sábado, para los nostálgicos y también para los amantes de la música en general, tributo a Led Zeppelin en vivo ahí con nuestros amigos de Barrabás. Así que en @Barrabás Cervecería en Facebook y Barrabás Puerto Montt en Instagram puedes encontrar toda la información. Y con nuestros amigos de Piensarte llega a miles de personas digitalizando tu pyme. Cupos limitados, contactos al más 569-5120-6609 en nuestras redes @Piensarte Chile. Por supuesto, marketing y arte renovable en la 10ª región. Ahí estaba, entonces saludamos a aquellos que nos apoyan en este desafío temporada 2026.
Jonathan, tus palabras al cierre de este programa estudio. Bueno, dejar invitado a la gente para lo que va a ser la transmisión del día de mañana, el partido de Unión Española recibiendo a Deportes Puerto Montt. Esperemos que sea un partido que deje nuevamente al equipo de Emiliano Astorga como puntero del campeonato. Podría quedar nuevamente como único y exclusivo puntero del torneo Ascenso Primera B. Y recordarle a la gente que si quiere acompañarse escuchando el partido con gente que habla de fútbol, que venga y escuche aquí. Así es. Juan Carlos, sus palabras al cierre. Mañana vamos a estar aquí a eso de las 20 horas comenzando la transmisión aquí por los aires de la 107.9 FM, cuartacolinafm.com y también en ADG, el portal del hincha. Así que con toda la información de hoy día, usted ya anotó todo su librito. Mañana, hasta el momento, llevamos 4 de 4. Después que nos cobre la palabra. Después que nos cobre. Lo que hemos hablado en los programas del jueves es lo que hemos visto el fin de semana. Así es. Cordialmente invitados para mañana. Así es, agradecerle a todas y todos quienes nos escucharon el día de hoy, aquellos que nos van a ver mañana cuando lleguen a la oficina, también en nuestras redes sociales, agradecidos, que tengan un buen descanso, que mañana sea un buen día, y nos escuchamos a eso de las 20 horas el día de mañana. Usted mutea la tele y escucha la 107.9 FM Radio Cuarta Colina y también ADG, el portal del hincha. Chau, chau.